The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase del día martes. Vamos a levantar la mano si usted está escuchando. Paola, bien. Bueno, los niños que no están en clase, Núñez Camilo. Bueno, muy bien, entonces bajen la mano. Estamos viendo sonido, ondas. Dentro de las ondas, una de las ondas principales es el sonido. Recuerde que el sonido es una onda, es una onda mecánica porque necesita del medio. Usted escucha gracias a que hay aire. Si usted no escucha, eh, si no hay aire, pues no puede escuchar nada. Entonces, por ejemplo, en la luna, cuando los astronautas están en la luna, ellos no se pueden comunicar hablando, sino tiene que ser por ondas de radio para comunicarse, por onda electromagnética, pero por medio de las ondas mecánicas no se pueden comunicar. Entonces, el sonido en el aire tiene una velocidad. No es importante que usted conozca el valor de la velocidad en el aire, pero la velocidad en el aire es una velocidad media de 340 metros por segundo. Eso es media. ¿Por qué media? Porque es que la velocidad del sonido en el aire es variable de acuerdo a la temperatura. La velocidad es proporcional, no es correlacionada con la temperatura. O sea, la velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura. Entre más temperatura, mayor la velocidad. Hay una relación directa, no es proporcional, es correlacionada. Pero si aumenta la temperatura, la velocidad del sonido aumenta. Usted debe saber eso, que la velocidad del sonido depende de la temperatura en una manera directa, en una manera correlacionada. Por eso la velocidad del sonido se toma como 340 metros por segundo. ¿Por qué estoy hablando de la velocidad del sonido? Ya que lo que vamos a ver hoy es tubos y cuerdas, pero tubos y cuerdas sonoras, las que producen la música. Y usted escucha una guitarra, escucha una flauta, es debido al aire. Por lo tanto, el sonido de los tubos, el sonido de las cuerdas, es decir, el sonido de una orquesta, lo escucha usted gracias al aire. Por eso, hoy va a haber fórmulas de tubos donde está involucrada la velocidad del sonido en el aire. Esa velocidad es de 340 metros por segundo. No se la aprenda de memoria porque no es relevante. Si la necesita, el problema se lo va a entregar. Bueno, iniciemos. Recordemos que la fórmula básica de ondas es lambda igual a velocidad sobre frecuencia. Que la velocidad depende del medio. Bueno, aquí dejo claro una cosa. Cuando usted escucha un tubo o una cuerda sonora, todas las personas que están en ese concierto, los tubos y las cuerdas los van a escuchar con la misma velocidad. ¿Por qué todos lo van a escuchar con la misma velocidad? Porque todos están en el mismo medio que es el aire. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y la frecuencia depende de quién emita la onda.
que los cambios de frecuencia producen cambios en la longitud de onda y que los cambios de la velocidad producen cambios en la longitud de onda, que los cambios de velocidad no le sucede nada a la frecuencia y los cambios de frecuencia no le pasa nada a la velocidad. Eso lo vimos ayer. Entonces, hoy vamos a mirar tubos y cuerdas. Bueno, se llaman tubos sonoros aquellos que contienen una columna gaseosa, generalmente es aire, capaz de producir sonido al ser convenientemente excitada. El cuerpo sonoro es la columna gaseosa y no el tubo que la contiene. En efecto, este tiene la importante función de definir la forma de aquella, pero fuera de esto influye relativamente poco sobre los fenómenos sonoros. Es decir, por ejemplo, para que un instrumento suene no es por la forma del instrumento, sino es por lo que tiene por dentro del instrumento, que generalmente es aire. Entonces, si no existiera el aire, entonces los instrumentos no suenan, no se escucharían. Entonces, no es la forma del instrumento lo que hace que suenen. Aquí está muy clara la primera definición. No es la forma, sino es la columna gaseosa que hay sobre ese instrumento que generalmente es el aire. Entonces, uno piensa que de acuerdo a la forma del instrumento va a sonar. No, es a la columna de aire que está encerrado ahí. Los tubos sonoros pueden ser cerrados, es decir, que poseen una sola abertura. Un tubo cerrado, bueno, esto puede ser un tubo, pero se llama tubo cerrado al que está cerrado solamente por un lado. Este lado cerrado, entonces el otro abierto. Eso es un tubo cerrado. Entonces, un tubo cerrado es aquel el que únicamente se cierra uno de los extremos. El otro extremo está abierto. Bueno, y los tubos abiertos son aquellos que los dos extremos están abiertos. O sea, este extremo abierto y el otro extremo está abierto. Entonces es fácil identificar cuáles son los tubos cerrados y cuáles son los tubos abiertos. Tubos abiertos por ambos extremos. Tubos cerrados, cerrados solamente por un extremo y abierto por el otro. Ahorita miramos los instrumentos, los nombres de los instrumentos que son cerrados y los que son abiertos. Por ahora, veamos esas definiciones. Vamos entonces a mirar qué es un tubo abierto. Tubo abierto. Bueno, entonces aquí tenemos los tubos abiertos. Abierto por este extremo y por este extremo. Por este extremo, por este extremo. Eso es abierto. Bueno, entonces, tomando como punto de partida en que en los extremos de un tubo abierto solo puede haber vientres de vibración. Bueno, ¿qué son vientres y qué son nodos? Ayer vimos que una cuerda puede oscilar así, donde este punto lo llamamos valle, a este punto, perdón, a este punto lo llamamos valle y a este punto lo llamamos cresta. Estos puntos extremos donde la amplitud es máxima, acá en tubos le van a dar el nombre de vientres.
Entonces usted ve acá que estos puntos extremos donde la amplitud es máxima, se van a llamar vientres. Bueno, entonces, para la cuerda, ¿cuáles serían los vientres? Este sería vientre y este sería vientre para una cuerda. ¿Qué es un vientre? Un vientre o una cresta o un valle es donde la amplitud es máxima. Recuerde que esa distancia se llama amplitud. Bueno, entonces los puntos donde la amplitud es cero, como este de acá, como este de acá, como este de acá, se llaman nodos. Entonces, ayer veíamos que una cuerda tenía esto, este punto y este punto, los llamamos nodos. Nodos es aquellos puntos donde la amplitud de la onda vale cero. Esos puntos, diríamos, son neutros. Ahí no hay vibración de las moléculas. Ahí las moléculas quedan sin vibrar ni para arriba ni para abajo. Son puntos neutros. Bueno, es clave mirar lo siguiente. Y esto es importantísimo para las preguntas que nos hacen, sobre todo de estos dibujos que usted ve con líneas atrás o a él. Todos los tubos abiertos comienzan con un vientre y terminan con un vientre. Es decir, cuando usted vea un tubo abierto, en el lugar donde esté abierto, ahí debe haber un vientre. Ojo con eso, sí es importante para la cuestión de tubos. Entonces, repito nuevamente lo que se debe memorizar. Todos los tubos abiertos, en el sitio donde esté abierto, debe haber un vientre. Por ejemplo, es imposible que yo tenga este tubo y aquí haya algo como esto. Es decir, aquí haya un nodo. No, esto no se da porque es un tubo abierto. Entonces, si este tubo y este tubo es abierto, la onda debe empezar así y así, o sea, con una amplitud máxima. Y la onda debe terminar así o debe terminar así, o sea, con una amplitud máxima. Si usted hace un hueco a un tubo, por ejemplo, tiene este tubo, y aquí le hace un hueco, entonces ahí debe haber un vientre. ¿Por qué? Porque precisamente hay una salida de aire. Ahí habría una salida de aire, por lo tanto hay un vientre. Entonces eso es clave para los tubos. Donde hay salida de aire, debe haber un vientre. Donde hay un hueco, debe haber un vientre. Por ejemplo, si aquí le abro un hueco a este tubo, como usted está observando, ahí es imposible que haya un nodo ahí. ¿Por qué? Porque aquí se le abrió un hueco, entonces ahí habría un vientre. Bueno, ojo con lo que he dicho y que espero que haya quedado bien grabado. Bueno, aquí vemos, recordemos esto, que es lambda. Ojo acá con lambda. Recuerde que lambda es la onda comienza acá y termina acá. Eso es lambda. O si no, la distancia que hay entre este y esto es lambda. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a mirar esto acá.
Acá, este punto a este punto, no hay un lambda, hay una mitad de lambda, la mitad de la longitud de onda. Entonces, como estos son tubos sonoros, ¿sí? En música se habla de armónicos. Depende como la persona, eso ya es la persona que sabe tocar, ahí se van a hablar de armónicos, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Los armónicos están relacionados con las notas musicales. Bueno, ¿qué es lo que usted debe saber acá? El primer armónico es este dibujo del primer armónico. Este es el segundo armónico y este es el tercer armónico. Entonces, para el primer armónico del tubo abierto, fijémonos que solamente tiene un nodo y dos vientres. Entonces, vientre acá y vientre acá. Entonces la secuencia sería vientre, nodo, vientre. Ese es el primer armónico para el tubo abierto. El tubo abierto en su primer armónico tiene un nodo nomás. Para el segundo armónico, este es el segundo armónico. Entonces el tubo sonoro abierto tiene uno y dos nodos. ¿Cuántos vientres? Uno, dos y tres vientres. El tubo abierto siempre comienza en vientre. Para el tercer armónico, ¿cuántos nodos tienen? Uno, dos y tres armónicos. Tres nodos. Entonces, conclusión, ¿cuántos nodos tendrá el cuarto armónico? El cuarto armónico entonces tendrá cuatro nodos. Entonces será un vientre, un nodo, un vientre, un nodo, un vientre, un nodo, un vientre, un nodo y un vientre. Así sería, tenemos uno, dos, tres y cuatro nodos. Esa sería la distribución de vientres y nodos para el cuarto armónico. ¿Cuál sería la distribución para el quinto armónico? Entonces, por favor, hágalo allá en una hojita. Le doy un minuto para que me haga la distribución del quinto armónico. Bien, para el quinto armónico, entonces sería así. Vamos a hacerla aquí en la parte superior. Empezaría con un vientre, un nodo, un vientre, nodo, vientre, nodo, vientre, nodo, vientre, nodo, vientre. Vamos a ver cuántos nodos llevamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esa sería la distribución de vientres y nodos en el quinto armónico. Y eso de los armónicos tiene que ver con las notas musicales. Bueno, vamos a mirar aquí una pregunta.
Bien, aquí estoy mirando algunas preguntas que me están haciendo. Entonces, vemos la conclusión. Primer armónico, ¿cuántos nodos? Uno. Segundo armónico, ¿cuántos nodos? Dos. Tercer armónico, ¿cuántos nodos? Tres. Entonces, conclusión. Kelly me manda a decir que si el número de armónicos es igual al número de nodos. Conclusión, sí. En los tubos abiertos, sí. Entonces el número de armónicos siempre será igual, perdón, el número de nodos siempre será igual al armónico que están haciendo como referencia. Bueno, entonces cada vez que usted le pidan haga la distribución de vientres y nodos, entonces para los tubos abiertos recuerde que comienza con vientre y termina en vientre y se va intercalando, se va haciendo esa intercalación ahí. Bueno, listo. Ahora vamos a mirar esta formulita que estoy acá encerrando. Esa fórmula sería bueno que se la aprendieran, ya que en muchos ejercicios preguntan sobre tubos, pero no dan la fórmula. Entonces, es mejor aprenderse la fórmula de los tubos abiertos. ¿La F de qué? De frecuencia. ¿La N de qué? De armónico. N es el número del armónico. ¿La V de qué? De velocidad del sonido. Esta V siempre será 340 metros por segundo. Esta será la velocidad de 340. Una constante que es el número 2 y L, ¿qué es? L es la longitud del tubo. La longitud del tubo. ¿Cuál es la longitud del tubo? Pues toda esta distancia que hay de acá a acá es la longitud del tubo. O sea, la distancia entre la abertura, entre las dos aberturas. Esa sería la longitud del tubo. Bueno, aquí como vemos, ¿de qué depende la frecuencia? Como la velocidad del sonido es una constante, entonces la frecuencia no depende de la velocidad del sonido en sí. Depende de la longitud y en una relación inversamente proporcional. Luego, la frecuencia de un tubo abierto es dependiente de la longitud, inversamente proporcional. Entonces, si la longitud aumenta, la frecuencia disminuye. Y si la longitud disminuye, la frecuencia aumenta. ¿Y qué es n? Pues n es el número de el armónico que me digan. Si a mí me dicen el primer armónico, pues n vale 1. Para el segundo armónico, n vale 2. Para el tercer armónico, pues n vale 3. Bien, otra manera de decir que n vale 1, otra forma de decirlo es frecuencia fundamental. Ojo con esto. Si a usted le dicen halle la frecuencia fundamental, le están diciendo que halle el primer armónico, o sea, cuando n vale 1. Bien, repasemos entonces lo que debe saber del tubo abierto. Los tubos abiertos comienzan con vientres y terminan en vientres. ¿Por qué? Porque son abiertos en los dos extremos. Para el primer armónico se tiene un nodo. Para el segundo armónico se tienen dos nodos. Para el tercer armónico se tienen tres nodos. ¿Sí? Por lo tanto, usted hará la figura que dice ahí. No es necesario hacer la figura porque la figura me la van a dar ya en las respuestas. ¿Sí? Porque el examen, usted sabe que el examen no es de hacer, sino de marcar y elegir una respuesta. Apréndase la fórmula.
que la frecuencia es el número del armónico por la velocidad del sonido, el número 2 por la longitud del tubo. Y que n, para este tubo, n puede dar el armónico 1, puede dar el armónico 2, puede dar el armónico 3, puede dar el armónico 4, o sea, de uno en uno sin ningún problema, es decir, puede dar todos los armónicos. Bueno, ahora vamos al tubo cerrado. El tubo cerrado, ¿sí? El tubo cerrado, la onda se forma, o sea, cerrado en un extremo. Aquí vemos en este extremo cerrado y abierto en el extremo opuesto. Entonces, cerrado en un extremo y abierto en el extremo opuesto. Bueno, vamos a mirar que siempre en la parte cerrada vamos a tener un nodo. Mire que la parte cerrada empezó con un nodo. Y por supuesto que la parte abierta termina con vientre. Y esto sería el primer armónico. El primer armónico es el que usted observa acá, el que usted está observando en la pantalla, sería el primer armónico. Bueno, entonces, ¿cuántos nodos tienen? También el primer armónico tiene dos, el primer armónico tiene un nodo, es con que el que inicia. Entonces termina en un nodo y termina en un vientre. Bueno, para el segundo armónico, siempre comienza con nodo, vientre, nodo, vientre. Entonces, para el segundo armónico, pues también tiene dos nodos, pero comienza con nodo y termina en vientre. Para el tercer armónico, tenemos comenzando con nodo y terminamos con vientre. ¿Cuántos nodos deben haber? Deben haber 3 nodos. Luego, para el cuarto armónico, deben haber 4 nodos. Entonces sería, comienza con nodo, vientre, nodo, vientre, nodo, vientre, nodo, vientre. Por lo tanto, vamos a mirar cuántos nodos hay. 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Y cuántos vientres? Pues vemos también que hay 4 vientres. Entonces aquí hay 4 vientres y 4 nodos. Bueno, entonces esa sería la distribución en los tubos cerrados. Empezamos con nodo y terminamos en vientre. Y según el armónico, también es el número de nodos que deben existir. Recuerde que comienza con nodo y termina con vientre. Fórmula. Aquí está mal, aquí no es 2, aquí es 4. Fórmula del tubo cerrado. La fórmula del tubo cerrado es N, que es el armónico, V, que es la velocidad del sonido. Aquí no va 2, sino va 4. Y L, la longitud del tubo. Entonces, para el tubo cerrado, la fórmula sería N por velocidad 4L para el tubo cerrado. Pero en el tubo cerrado no se dan todos los armónicos. Mire que acá dice N1, 3, 5. Luego en el tubo cerrado se dan los armónicos impares. Es decir, que para el primer armónico n vale 1. Para el segundo armónico n vale 3. Para el tercer armónico n vale
5. Para el cuarto armónico, ¿cuánto vale n? Pues vale 7. Para el quinto armónico, ¿cuánto vale n? Vale 9. Entonces, n es 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces, para el primer armónico, n vale 1. Para el armónico número 2, n vale 3. Para el armónico número 3, n vale 5. Entonces, ahí está la diferencia entre el tubo cerrado y el tubo abierto. Entonces, frecuencia del tubo abierto, vamos a llamar FA, es NB sobre 2L. Y N puede ser 1, para el segundo armónico N vale 2, para el tercer armónico N vale 3, para el cuarto armónico N vale 4. Y para el tubo cerrado vamos a llamar FC, frecuencia del tubo cerrado, NB sobre 4L, donde N para el primer armónico vale 1, para el segundo armónico N vale 3, para el tercer armónico N vale 5 y así sucesivamente. Entonces vea, para el cuarto armónico N vale 7. Para el primer armónico, para los dos tubos, N vale lo mismo. Para el segundo armónico, para el tubo abierto vale 2 y para el tubo cerrado vale 3. Para el tercer armónico, para el tubo abierto N vale 3 y para el tubo cerrado vale 5. Para el cuarto armónico, para el tubo abierto N vale 4 y para el tubo cerrado vale 7. Bueno, entonces acá está mal la fórmula y se corrigen. Bueno, eso es lo que hay que saber de los tubos abiertos y los tubos cerrados. Esa es la parte teórica. Ahora vamos a contestar preguntas. Las primeras preguntas las voy a hacer yo y a ustedes les voy a dejar las preguntas de los exámenes últimos. Yo contesto la de los exámenes iniciales. Entonces miremos la primera pregunta. Bueno, veamos esta teoría, que no es importante aprenderla. Dice, a igualdad de longitud de tubo, el tubo abierto produce un sonido de frecuencia doble que el cerrado. Eso se puede ver aquí en la fórmula. Frecuencia del abierto es NB sobre 2L. Frecuencia del cerrado, NB sobre 4L. ¿Quién es mayor? Pues mayor es este número, porque este número está dividido en 2, en cambio este número está dividido en 4. Entonces la frecuencia del tubo abierto siempre será mayor que la frecuencia del tubo cerrado, pero a iguales condiciones, o sea que tengan la misma longitud, que estén tocando el mismo armónico, ya que la velocidad del sonido es la misma. Esa teoría no es importante, la he copiado ahí para hacer el análisis. Los tubos abiertos emiten la serie completa de armónicos correspondientes a longitud. Por eso es que los tubos abiertos, los armónicos es 1, 2, 3, 4. Mientras que los cerrados emiten solo armónicos de orden impar. Por eso usted vio que N para el primer armónico 1, para el segundo armónico 3, para el tercer armónico 5, para el cuarto armónico 7. Como tubo cerrado está la flauta. Como tubos abiertos, los clarinetes, el oboe, el saxofón, las trompetas, etcétera. Esos serían los tubos abiertos. Bueno, no nos van a preguntar nunca en el IFES diga si la trompeta estuvo abierto o estuvo cerrado. Pero eso es para conocer por cultura general quiénes son los tubos abiertos y quiénes son los tubos cerrados. Bueno, primera pregunta. La primera pregunta la responderé yo acá. Dice,
En la figura se muestra gráficamente el primer armónico que se produce en un tubo abierto y en uno cerrado de la misma longitud L. Bueno, los dos tubos tienen la misma longitud y han dibujado el primer armónico. Este, por supuesto, es el tubo cerrado. Aquí hay un nodo y aquí hay un vientre. Este es el tubo abierto. Vientre, comienza con vientre, nodo y termina con vientre. Bueno, la región sombreada representa la mayor densidad de moléculas de aire, o sea, esto es la mayor densidad. Conclusión, ¿en dónde se da la mayor densidad? Vemos que la mayor densidad se está dando en los vientres, o sea, la parte más oscura. Dice aquí muy claro, la región sombreada representa la mayor densidad. Esto que estoy acá señalando es la región sombreada que habla la pregunta. ¿Y en dónde se da entonces la mayor densidad? La mayor densidad se está dando en los vientres. Puede que me sirva para algo esa información más adelante. Bueno, en esta situación la longitud del tubo abierto en términos de su correspondiente longitud de onda, me están pidiendo el tubo abierto que compare la longitud del tubo con lambda. O sea, me están diciendo, ¿será que la longitud de onda es igual a lambda? ¿Será que la longitud de onda es la mitad de lambda? ¿Será que la longitud de onda es 4 veces lambda? ¿O será que la longitud del tubo es 2 veces lambda? La pregunta es, compare la longitud de onda con lambda. Bueno, eso es hacer lo siguiente. Si usted hace el dibujo de lambda, vamos a hacer el dibujo de lambda. Lambda es la distancia que hay de este punto a este punto. Eso es lambda. Entonces, si yo hago la longitud de onda únicamente de acá hasta acá, o sea, voy a dibujar este pedacito, voy a cambiar el color. Ah, bueno, lo dañé. Vuelvo al mismo color. Si yo tengo, nuevamente repito el dibujo. Esta distancia que hay de acá a acá es lambda. Entonces esta distancia de acá a acá, esta distancia de acá a acá es pues la mitad de lambda, lambda medios. Bueno, el dibujo, si yo dibujo este pedazo de acá a acá quedaría así. O sea, comienza acá, estoy dibujando esto. Más o menos esto quedaría así. Por lo tanto, esta distancia de acá a acá me representa a mí lambda medios. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Esto comienza acá y termina aquí abajo. Pues esta distancia que yo veo acá es la que está rayado, es solamente lambda medios. Y lambda medios equivale a esto, y eso es la longitud del tubo. Por lo tanto, en el tubo abierto, lambda, la longitud del tubo es la mitad de lambda. Por lo tanto, la respuesta sería lambda medios. Bueno, ahora yo les hago la siguiente pregunta sobre el tubo cerrado. Hablemos del tubo cerrado.
L a qué es igual en el tubo cerrado. A lambda, a lambda medios, a 2 lambda, a lambda, a 4 lambda o E. Ninguna de las anteriores. Levante la mano el que me quiera contestar a él. Bueno, alguien me contestó vía chat, vamos a mirar. Equivale a lambda cuartos. Muy bien, Carlos. Ok, equivale a lambda cuartos. Me lo contestó Carlos González. Excelente. Bueno, entonces veamos por qué equivale a lambda cuartos. Entonces volvamos a hacer el dibujito de esto. Acá, acá, acá y acá. De acá a acá está toda la lambda completa. De acá a acá está la mitad de lambda. Y de acá a acá está la cuarta parte de lambda. Y aquí yo veo que solamente me dan este pedazo. O sea, este pedacito que yo tengo acá. O sea, o viene este bajando. Entonces, esto sería hasta ahí hay toda la lambda. Todo esto de acá, acá sería la lambda. Por lo tanto, este pedacito sería lambda cuartos, como me dice Carlos. Entonces, muy bien, Carlos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Si FA y FC son respectivamente las frecuencias de los primeros armónicos, ojo, están hablando de los primeros armónicos del tubo abierto y del cerrado, entonces la frecuencia del tubo abierto es igual a la frecuencia del tubo cerrado. La frecuencia del tubo abierto es igual a 2 veces la frecuencia del tubo cerrado. La frecuencia del tubo abierto es la cuarta parte de la frecuencia del tubo cerrado. Bueno, eso ya lo había dicho, pero contestémoslo de la siguiente manera. Frecuencia del tubo abierto es NB sobre 2L. Frecuencia del tubo cerrado es NB sobre 4L. Bueno, recordemos que los tubos es el primer armónico. El primer armónico n vale 1. Entonces lo puedo borrar de acá. Y para este tubo también vale 1. Lo puedo borrar de acá. La velocidad, según la gráfica, la longitud de los tubos eran iguales, porque esta viene de la pregunta anterior. La longitud del tubo abierto y la longitud del tubo cerrado eran iguales. Por lo tanto, este 2, quitemos este 2 de acá. Lo borramos de acá y pasaría acá. Quitemos este 4 de acá. Lo borramos de acá y pasaría acá. Por lo tanto, 2FA es igual a B sobre L. Por lo tanto, 4FC es igual a B sobre L. Por igualación, como B sobre L y B sobre L es lo mismo, entonces por igualación 2FA tiene que ser igual a 4FC. Bueno, entonces despejemos, quitemos este 2 de acá. Este 2 de acá lo quito de acá y me pasaría entonces a dividir. Por lo tanto, FA sería igual a 4 dividido en 2, me daría 2FC.
Y aquí dice que la frecuencia del tubo abierto es el doble de la frecuencia del tubo cerrado. Entonces la respuesta sería la C. La frecuencia del tubo abierto es el doble de la frecuencia del cerrado. Ya había contestado esa pregunta anteriormente, cuando habíamos dicho que a iguales condiciones, o sea, a igual longitud, la frecuencia del tubo abierto siempre será el doble de la frecuencia del tubo cerrado. A iguales condiciones, la frecuencia del tubo abierto siempre será el doble de la frecuencia del tubo cerrado si la longitud del tubo abierto es igual a la longitud del tubo cerrado y si el armónico del tubo abierto es igual al armónico del tubo cerrado. En el único armónico donde son iguales es en el primer armónico. Los armónicos de los tubos abiertos son iguales únicamente en el primer armónico. Después no son iguales en ningún armónico, porque el uno, recuerde la secuencia es uno, 2, 3, 4, 5. En cambio la otra sería uno, 3, 5, 7, 9. Estos dos números no son iguales, no son iguales, no son iguales, no son iguales, y estos sí son iguales. Luego, en la única frecuencia donde son iguales, n es en el primer armónico. En el primer armónico, n son iguales para ambos. Bueno, contestaré. Bueno, la siguiente pregunta la dejamos para ustedes. Contéstenla, es sencilla. 2 minutos. Bien, levánteme la mano, ya por aquí me dieron respuesta. Bueno, aquí alguien me está, Paula Neira. Paula, hola Paula. Hola, profe. ¿Cuál es la respuesta, Paula? Yo diría que es la D. Las frecuencias de los tubos disminuyen porque, pues, al mirar la fórmula, la relación es inversa entre la frecuencia y la longitud. Muy Entonces, si bien. aumenta, pues, la frecuencia disminuye. Eh,
Muy bien, Paula, gracias. Esa sería la respuesta. Bueno, entonces Paula acierta con, o sea, analizando la fórmula. Entonces, como ya está, ya sabe que la fórmula hay una relación inversa, inversamente proporcional, entonces vemos que la fórmula de la frecuencia es para los dos tubos NB L, y aquí hay un número que depende del tubo, pero al fin y al cabo aquí es un número que es una constante, que para el uno es 2 y para el otro es 4. N al final viene a ser el armónico, esto sería una constante. En sí la frecuencia depende del armónico y de la longitud, pero aquí me dicen es con la longitud. Si yo aumento la longitud, ¿qué pasa con la frecuencia? Pues la frecuencia disminuye para ambos tubos. Entonces la respuesta es la D. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Estas preguntas que usted ve ahí escaneadas, ya sabe que son preguntas de los exámenes de los años anteriores, o sea, del año pasado. Puede ser de febrero, perdón, de abril o de septiembre. No tienen mucho tiempo. Bueno, vamos a leer la pregunta. Usted la va a contestar, pero como va, dice, un estudiante construye un instrumento musical de viento que consta de tres tubos del mismo diámetro y distinta longitud. Entonces, una tiene 1 centímetro, el otro tiene 2 centímetros y el otro tiene 3 centímetros. Los tubos uno y 2 están abiertos. Ojo con este tubo es el 1, abierto por este extremo y abierto por este extremo. Este también es abierto, abierto por este extremo y abierto por este extremo. Están abiertos en ambos extremos, mientras que el tubo 3 está cerrado solo por uno de sus extremos, como lo indica la figura. Por lo tanto, tenemos que este tubo es un tubo cerrado. El número 3, este tubo es un tubo cerrado. Bueno, entonces, la frecuencia F1 es la frecuencia del tubo 1. Pero en el primer armónico, ojo que están hablando del primer armónico. ¿Qué es F1? F1 es la frecuencia del tubo 1 en su primer armónico, es decir, cuando n vale 1. ¿Qué es F2? F2 es la frecuencia del tubo 2 en su primer armónico, es decir, cuando n vale 1. ¿Qué es F3? F3 es la frecuencia del tubo 3 en su primer armónico, cuando n vale 1. Entonces, a eso se refiere frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. Se refiere más que todo el índice 1, el índice 2 y el índice 3, se refiere es al número del tubo. No se está refiriendo a nada más sino al número del tubo, pero en su primer, ¿qué? Armónico. Todas las frecuencias en su primer armónico. Bueno, hasta ahí está la información. Todavía no se ha hecho ninguna pregunta. Entonces vamos a mirar la primera pregunta. Creo que de aquí se desprenden tres preguntas. Bueno, ahí está la primera pregunta. Y ahí está el dibujo nuevamente de los tubos porque la va a necesitar. Entonces, vamos a darle 4 minutos para esa pregunta.
Recuerde que el tubo 1 y el tubo 2 son tubos abiertos. Bien, vamos a mirar quién responde a la pregunta. Pueden levantar la mano el que quiera responder la pregunta. Bueno, Laura Alejandra. Laura Alejandra. Hola, profe. Hola, Laura. Profe, para mí la respuesta es la D. ¿Cuál? La D. La D. Bueno, Sí. vamos a mirar si es verdad. Ok. Aquí me están diciendo, Kelly, No, Leandro, pues yo a diferencia pienso que es la, respecto, pues guiándome por la fórmula, que la frecuencia y la longitud son inversamente proporcionales, entonces no tendría sentido que fuera la D. Yo digo que la A. bueno, vamos a mirar. Hay dos opciones de respuestas, la A y la D. Entonces, vamos a hacer el análisis. La pregunta es muy clara. Tengo que comparar la frecuencia del tubo 1 con la frecuencia del tubo 2. El tubo 1 y el tubo 2 son abiertos, por lo tanto se van a regir por la fórmula frecuencia es igual a n velocidad 2L, 2L. Como están en el mismo armónico, entonces para n, para los dos es la misma, lo tacho. Como la velocidad del sonido para el tubo 1 y para el tubo 2 es la misma, pues lo tacho. Bueno, la longitud del tubo 1 es
igual a la longitud del tubo 2? No. La longitud del tubo 1 es mayor que la longitud del tubo 2. ¿El tubo 1 cuánto mide? 1. ¿El tubo 2 cuánto mide? 2. Por lo tanto, la frecuencia, hay una relación inversamente entre frecuencia y tubo. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene mayor longitud? El tubo 2. Es el doble. Por lo tanto, como es el doble, esta respuesta C y B quedan anuladas porque no hay una relación de 4, sino una relación de 2. Puede ser la A y puede ser la D. Bueno, entonces, la longitud del tubo 2 aumenta. Por lo tanto, la frecuencia del tubo 2 debe disminuir. Entonces, el tubo 2 debe tener menor frecuencia que el tubo 1, ya que la longitud aumenta. Entonces, la que me da a mí que la frecuencia 2 sea menor que la de la frecuencia 1 es la respuesta D. O sea, la respuesta D me dice lo siguiente, que la frecuencia 2 es la mitad de la frecuencia 1. La frecuencia tiene que disminuir ya que la longitud aumenta. Y en cambio, aquí la respuesta A me está diciendo que la frecuencia del tubo 2 es el doble que la frecuencia del tubo 1. Es decir, me está diciendo que es más grande que la del tubo 1. Por lo tanto, no es más grande, no sería la respuesta. Bueno, entonces la respuesta sería la D. Bien, vamos a mirar la otra pregunta que tiene que ver con esto. Listo, esta pregunta. Bien, ¿quién contesta esta pregunta? ¿Aló, Roncho?
Bueno, entonces, Paula, Daniela, Salamanca, Paula. Bueno, pues como ya habíamos visto la teoría, con la ecuación de Lambda se sabe que la velocidad de propagación depende únicamente del medio y pues los tres tubos están en el mismo medio, entonces la respuesta sería la B. Muy bien, Paula, gracias. Por supuesto que están hablando de la velocidad de propagación de la onda en los tubos. O sea, en los tubos el medio es el aire. Por lo tanto, la velocidad de propagación es la misma en los tubos. No importa si un tubo sea grande, pequeño, eso es lo de menos. El tamaño, la longitud del tubo únicamente cambia la frecuencia, no cambia la velocidad del medio. Perfecto. Bueno, vamos a mirar esta pregunta. Esta pregunta salió el año pasado. Entonces, Paula, Daniela, ¿esa pregunta le salió a usted? Paula Salamanca. Paula, Señor, ¿se fue? Paula, Eduardo, esta pregunta le salió a usted el año pasado. sí, pero no recuerdo qué contesté. Bueno, entonces vamos a Pero sí se me mirarla. hace familiar porque casi todo mi examen fue eso. Ok, vamos a hacerlo entonces. Entonces van a leer esa pregunta. Recuerde que yo les di ya una clavecita para esto.
Bueno, ¿quién contesta la pregunta? ¿Cuál será la respuesta? Gisela, Hola, Libardo. la- Pues yo digo que la respuesta es la A, ¿cuál es la razón? porque el tubo abierto siempre, ¿qué? Siempre empieza desde cada abertura que hay del tubo. O sea, o Eh, sea, bueno, es que en el tubo abierto cada nodo empieza en cada abertura. Cada nodo no puede empezar en cada abertura. Por eso en la parte inicial hay un vientre. bueno, vamos a mirar entonces por aquí. ¿Quién más quiere participar ahí? Kelly, Kelly Cárdenas. Pues, Ricardo, sí, efectivamente es la A porque en cada espacio o en cada, pues por decirlo así, huequito que haya en el tubo, se va a empezar otra nueva secuencia. Entonces no puede haber un nodo en la parte en la que haya un hueco en el tubo, porque ese sería un espacio abierto. Y un tubo abierto no puede empezar con un nodo, tiene que empezar con un vientre. Ok, muy bien. La respuesta es A. Sí, la respuesta es A por las explicaciones que dieron tanto Kelly como Gisela. Ahí hay un hueco, en el hueco debe haber lo que se llama el vientre. Entonces ahí hay un vientre. Entonces, aquí miramos, por supuesto que la B no tiene sentido y la D aquí tiene en un hueco un nodo y un vientre, entonces no cumple. Tenemos que la respuesta en sí es la A. Bueno, muy bien. Ojo acá con la fórmula. Me dicen que son tubos abiertos. Recuerden que la fórmula del tubo abierto, la frecuencia del tubo abierto es NB sobre 2L. Pero cuando dan la fundamental, ¿sí? Me dice acá Carlos que por qué no es la posible respuesta. ¿Sí? La respuesta de la aquí, ¿por qué no es posible la C y no es posible la A? O sea, entre la A y la C, ¿por qué no es posible? ¿Sí? Bueno, vimos que la esta, en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba, mire la onda que estamos haciendo, ¿sí? En la parte de arriba. Y acá, o sea, Carlos, la onda tiene que estar, o sea, el dibujo de la onda tiene que estar sobre el hueco, el dibujo de la onda. Entonces, acá sobre este hueco, aquí debe pasar la onda, porque esto es la parte abierta, entonces por ahí debe pasar la onda. En cambio, la onda no está pasando por acá, sino está pasando por el lado cerrado. Entonces la onda debe pasar por el lado abierto. La máxima amplitud tiene que ser por el lado que abierto. Dijimos que en el lado cerrado no está la máxima amplitud. Entonces por esa razón no es la C. O sea, la onda tiene que pasar por la abertura. Aquí la onda pasa por la abertura, en cambio aquí está la abertura y la onda pasa por el otro lado. Por esa razón no es la C, sino es la A. Bueno, entonces aquí decía que la frecuencia del tubo abierto es NB sobre 2L. Pero cuando se habla de la frecuencia fundamental, N vale ¿cuánto? 1. Entonces, me llevo la L para acá
y la frecuencia fundamental para acá. Por lo tanto, la fórmula queda longitud del tubo, velocidad del sonido por el 2 por la frecuencia fundamental. Ya reemplazaron en esa fórmula a n por 1. Doy la explicación que no es otra fórmula nueva, sino es la misma fórmula del tubo abierto, simplemente despejando a la longitud del tubo. Bueno, teniendo en cuenta esa fórmula, van a contestar la pregunta que sigue. Esta, ahí se las coloco nuevamente. Bueno, ahí me están dando unas respuestas, que es correcta la respuesta que me dieron vía chat, pero bajémosle la mano a ver quién nos colabora con la respuesta. Bueno, Laura, Alejandra, Profe, yo despejé la fórmula y en donde dice frecuencia fundamental puse el 440, que es la frecuencia que me dan en el problema, lo multipliqué por 2, me da 880 y arriba en la velocidad me queda 340 y dividí 340 en 880 y da 17 sobre 44 metros. muy bien, excelente. Bien, entonces acá la pregunta me dice, el tubo abierto de longitud más corta que se puede construir dicha flauta mide, o sea, me están preguntando la longitud del tubo. Para eso me dieron todos los datos, velocidad del sonido, 340 sobre 2 por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia que se requiere? 440. Entonces 2 por 440. Eliminamos este 0. Sacamos mitad de 34, 17 y mitad de 2, pues 1. Pues quedaría 17 arriba, 44 abajo. La respuesta C. Bueno, entonces, hasta aquí la parte de tubos, ¿sí? Y hagamos este de cuerdas. Eh, una cuerda de guitarra, una cuerda sonora. En este ejercicio me están diciendo la frecuencia de la cuerda. ¿De qué depende? Entonces, la frecuencia de la cuerda es 1 sobre 2L, siendo L la longitud. T, tensión de la cuerda. Mu,
densidad lineal de la cuerda, ¿sí? Densidad lineal de la cuerda, o sea, mu es masa sobre longitud. Bueno, aquí vemos que hay una relación inversamente proporcional entre frecuencia y longitud de la cuerda, inversa. Vemos que hay una relación directamente correlacionada entre tensión y frecuencia. Vemos que hay una relación inversamente correlacionada entre frecuencia y la densidad. Entonces, aquí la pregunta la he tomado tal y como viene en el enunciado. Viene con la fórmula y viene y me explica cada una de las cosas en qué consisten. Entonces, como yo ya vi en la primera clase cómo interpretar este tipo de preguntas, entonces, por favor, encuéntreme la respuesta. Vamos a darle 3 minutos a esa pregunta. Bueno, ¿quién quiere responder? Nadie. Bueno, es una pregunta
que la voy a explicar entonces. Bueno, hay que leer muy bien qué es lo que están pidiendo acá. Dice, para afinar la cuerda más gruesa de cierta guitarra, es necesario ajustarla para que vibre con 1/4 de la frecuencia de la cuerda más delgada. Es decir, nosotros queremos que la frecuencia de la cuerda gruesa disminuya a la 1/4 parte con referencia a la cuerda delgada. Entonces, ¿qué queremos con esto? Que la frecuencia disminuya. Aquí dice bien claro, es necesario ajustarla para que vibre con 1/4 de la frecuencia de la cuerda delgada. O sea, yo quiero disminuir la frecuencia a la 1/4 parte. Bueno, ¿cómo puedo disminuir la frecuencia? Primero, la frecuencia la disminuyo si aumento la longitud. Al aumentar la longitud, disminuyo la frecuencia. Pero en ningún momento en este ejercicio me están nombrando la longitud para nada. Veo que la longitud no hace parte del enunciado. Por eso la longitud no la voy a tener en cuenta, ya que en una guitarra las longitudes de las cuerdas son generalmente son iguales. Bueno, entonces la longitud no me la han nombrado para nada. Bueno, luego me quedan la tensión y la densidad. La tensión y la densidad me quedan para disminuir la frecuencia. Por lo tanto, la pregunta es, respecto a la tensión de la cuerda, luego la tensión de la cuerda, yo tengo que cambiarla, por lo tanto la tengo que disminuir. La tensión la tengo que disminuir para que disminuya la frecuencia. ¿Cuántas veces tengo que disminuir la tensión? Pues la tensión tengo que disminuirla 16 veces. Si la tensión disminuye a la 16ª parte, entonces la frecuencia va a disminuir a la 4ª parte. Eso lo habíamos dicho anteriormente. Si la tensión disminuye 16 veces, pues la frecuencia disminuye 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque es que la tensión está en una raíz. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4. Bueno, entonces la tensión la tengo que disminuir, no la tengo que aumentar. O sea, no la tengo que aumentar ni 4 veces ni 48 veces. La tengo que dividir 16 veces. Tiene que disminuir 16 veces. Por lo tanto, la única que me da 16 veces dividido es la respuesta C. Esa sería la respuesta a marcar. Pero usted dirá, ¿y este 3 de dónde sale? ¿Por qué ese 3? Es que aquí está muy claro que la densidad de la cuerda es 3 veces la de la delgada. O sea, vamos a aumentar la densidad de la cuerda. La densidad de la cuerda va a aumentar 3 veces. Por lo tanto, aquí yo coloco el número 3. Pero para contrarrestar ese 3, para que ese 3 no me haga efecto, entonces aquí multiplico por 3. Este 3 arriba y este 3 abajo están controlados. No le va a pasar nada por ahora. Entonces yo tengo que disminuir la tensión 16 veces. Luego la tensión debe ser disminuida 3/16 partes. Este 3 controla a este 3 y este 16
se me vuelve, al sacar la raíz, se me vuelve 4. Por lo tanto, la frecuencia en sí va a disminuir 4 veces. Entonces, la respuesta es C, y ahí tiene la explicación del por qué sale el número 3 acá en la respuesta. Bueno, entonces, cuando uno le dan la fórmula, debe responder a la pregunta con los criterios que le di en la primera clase de magnitudes directa o inversa, proporcionales y correlacionadas. Bueno, ahí está la explicación de esto. Entonces, mañana seguimos a la misma hora, a las 4. Mañana hacemos una clase de 1 hora y después tendrán el primer simulacro de 25 preguntas de todo lo visto. Entonces, para eso mañana prográmense en hacer un simulacro. O sea, vengan descansaditos y tendrán la oportunidad y el tiempo necesario para realizar ese simulacro. Y el simulacro lo estaré resolviendo el día jueves, lo estaré corrigiendo por clase del jueves. Entonces, por hoy terminamos y nos vemos mañana a la misma hora. Entonces, que descansen. Buen día.